Ahora voy a hablarte acerca de lo que son las habilidades del desarrollador. Los proyectos de base de datos, como siempre lo he dicho, y indiferentemente si son de base de datos o no, a nivel general de tecnología, se requieren profesionales altamente capacitados. Estas son 7 habilidades que todo desarrollador SQL debería tener. Como siempre digo, entre más habilidades, mucho mejor. La primera habilidad que considero que es tener experiencia con SQL, saber desarrollar rápidamente vistas, funciones, procedimientos almacenados, tener esa habilidad que hoy en día es muy requerida, saber desarrollar jobs, índices, consultas SQL, realizar uniones de datos. Esto es bastante útil y requerido hoy en día, saber cruzar datos. Mucho de esto tiene que ver con la forma en cómo se contempló y se modeló la solución. Toma en cuenta eso. Saber desarrollar triggers, trabajar con claves primarias, únicas, foráneas, y son cosas redundantes, pero créeme, son cosas que hay mucha gente que no se dedica a esto y no tiene un dominio completo de este tipo de cosas en general, y te recomiendo perfeccionar y mejorar. La segunda habilidad de un desarrollador, que considero que es parte de las cosas que te pregunté en mi Instagram, era cuáles eran esas habilidades que debería tener un desarrollador, y si efectivamente un desarrollador SQL debería aprender a programar. Estos son lenguajes que yo en lo personal te recomiendo. Cada caso es diferente. Si ya estás utilizando uno, pues súper. Depende también del nicho en el que te encuentres, pero te recomiendo aprender .NET en general. Normalmente se aprende .NET trabajando con C#, F#, pues son casos muy poco comunes. Visual Basic, aunque vas a creerme, hay casos y escenarios y soluciones hoy en día implementadas que trabajan aún con Visual Basic. Trata de llevarlas, como siempre te digo, a C#, es como parte de las recomendaciones y es parte también del dominio que debes tener como desarrollador. Otra de los lenguajes de programación son Java, aprender a trabajar con Java, JavaScript, PHP, Python. Importante Python porque quizás ya habrás escuchado, se utiliza mucho para la analítica de datos, otro de los nichos que tiene mucha relación con de las bases de datos relacionales. Si sabes cualquier lenguaje de estos, es bastante útil, te va a desmarcar. Obviamente el enfoque es que sepas SQL y sepas manejar base de datos. Sin embargo, si sabes un lenguaje de programación adicional, te va a dar también bastante claridad para proponer soluciones, que es lo importante. Hay casos donde hay procesos que no se requieren realizar directamente una base de datos relacional, sino que se necesita programar en una solución, una aplicación de consola que haga cierto proceso y vaya y busque y procese ciertos datos. Son casos del día a día, no son casos realmente que ocurren en general. También trata de dominar el lenguaje en sí y los frameworks que este posee. Sabemos que muchos de estos lenguajes tienen sus propios frameworks, entre más pues mucho mejor. No hay un número definido, se den cuenta que es importante saber programar. La tercera habilidad que debe saber un desarrollador es tener conocimientos en líneas de comandos, conocer lo que son los procesos bash de Unix y Linux, el tener ese dominio con las consolas, saberse manejar con líneas de comandos, y para casos de Windows simplemente el saber PowerShell, saber CMD, el básico. En Windows tener esa habilidad que yo en lo personal pues recomiendo adicional a esto, documentar y crear rutinas que puedas reutilizar. Ya eso es un nivel un poco más allá, pero es bastante útil y que te recomiendo que lleves a cabo. Y la cuarta habilidad que también te recomiendo es modelado y la normalización de datos. Un desarrollador SQL debe tener esa capacidad de diseñar y crear estructuras de datos. Eso es como el día a día, porque es parte de las cosas que requieren tener esa capacidad de crear soluciones de datos consistentes. Va muy relacionado a lo que son las transacciones. Realmente diagramar correctamente una solución de datos, esto es vital porque es parte de las cosas que te vas a enfrentar. Y por supuesto, mucho de esto va relacionado a mantener soluciones existentes, a darle, por decirlo así, complementar muchos modelos de entidad-relación que ya existen, ya están implementados. Ten esto en cuenta, aprender a modelar datos y aprender a normalizar datos. Son dos cosas diferentes, aunque van quizás muy de la mano. Muy bien, la quinta habilidad que debe tener un desarrollador es aprender a optimizar consultas SQL. Esto es un módulo aparte, es una habilidad aparte. Muchos desarrolladores saben construir consultas SQL, pero hay un pequeño grupo que solamente sabe optimizarlas, aunque son cosas muy de la mano, tienen ciertas diferencias. Una de las cosas es aprender a indexar consultas. Cada vez existen más datos en las organizaciones y se requieren mayor rapidez en obtener esos datos, y obviamente esto se logra indexando consultas. Hay que obviamente entender las implicaciones, el poder identificar qué ocurre, por qué esta tabla se consulta de esta forma. Sabemos que
SQL es la forma en que se escribe. Yo puedo escribir diferentes SQLs o queries y obtener los mismos resultados. Esta habilidad que debe tener es enfocarse siempre en mejorar los tiempos de respuesta para las consultas. El aprender a optimizar procedimientos almacenados, que son programas completos que hacen diferentes operaciones SQL, optimización, consultas, borrado de datos, nuevamente consultas con cruces de información. Y esto es el tener esa capacidad de optimizar consultas, es un plus, créeme, eso te va a diferenciar y te va a desmarcar. Esto se enfoca, como te dije, en mejorar siempre los tiempos de respuesta. Bien, la sexta habilidad que considero que debe tener también un desarrollador de SQL o de base de datos relacional es tener experiencia con otros RDBMS, con otros manejadores de base de datos, es aprender a utilizar otros manejadores. En lo personal, pues bueno, ya he trabajado con varios y muchos de estos son los que te he compartido, y tener esa capacidad de adaptación. Sobre todo es como te comento acá, te da una mayor oportunidad de crecimiento, que es como de las cosas que debes contemplar. Trata de también enfocarte mucho en lo que son los entornos on-premise y cloud, aunque sabemos que todo va hacia la nube, pues hay muchos todavía escenarios. El tener esa dualidad y saber manejarse en diferentes escenarios es un plus. El tener esa experiencia en diferentes ambientes pues también es un plus sobre conocer diferentes manejadores, motores. Y estos son los tres que pues, en lo personal, como te dije, te recomiendo. Obviamente entre más, mucho mejor. SQL Server, MySQL y Oracle. Estos son como las tres que te diría. Cada uno pues ya te he explicado, tiene sus diferentes niveles de dificultad. Unos son más rápidos de aprender, otros requieren un poco más de práctica. Nada es imposible, recuerda. Esto es otra de las cosas que debes considerar como desarrollador SQL. Y una séptima habilidad es adaptación al negocio. Esto, aunque es una habilidad blanda, últimamente se le da ese concepto, es una habilidad realmente el tener esa capacidad de adaptarse a un nicho y tener luego, dependiendo del entorno en el que te encuentres, moverte a otro nicho y poderte desempeñar de la misma forma. Esto te la da la experiencia, el poder estar expuesto a diferentes tipos de proyectos, tipos de soluciones. Esto es como de las cosas del día a día. Esta capacidad de acción pues también te va a dar una visión, como te dije, para modelar datos, te va a poder trasladar ideas de un negocio a otro. Obviamente también entender cómo identificar los procesos que impulsan un negocio en particular, y a la final esto es como las cosas que van a darte a ti una idea de cómo poder aportar valor e impulsar un negocio o una solución que estés desarrollando.